Durante años, el Pedregal fue una zona habitada por ardillas, ratas de campo y tejones. En los 70, toda la región había sido conquistada por una especie con cuentas de 8 cifras en el banco. Alfonso nació en esa colonia donde las calles tenían los nombres que podrían haber portado en el paraíso: fuego, cascada, roca. En plena juventud había conseguido algo que solo parecía atributo de los mayores: aburrirse como una ostra. Su vida era una tranquila siesta después del almuerzo, pero él sabía que tarde o temprano le iba a ocurrir algo inesperado, algo que lo lanzara a la vida real, azarosa, insegura, inexorable. Lo primero que le interesó del punk fue que costara trabajo llegar a los detalles. Solo quienes estaban al tanto de lo que pasaba en Londres y Nueva York conocían el más reciente movimiento rock and rollero. Para Alfonso, la música era como un acto de malabarismo. En su equipo cuadrafónico colocaba discos que debían ser escuchados con suma atención. Se sorprendía de que Rick Wakeman tocara tantos teclados a la vez y de que Carl Palmer sostuviera un solo de batería durante 20 minutos. Solo los auténticos virtuosos podían tocar rock progresivo. Con la revuelta punk, el rock se había vuelto gandalla. Cualquier chavo con la sangre caliente podía tomar una guitarra y hacerla. Para los punks, la palabra más asquerosa del diccionario era profesionalismo. Al carajo con el solfeo y los cuadernos pautados. El rock se usa, el rock se gasta. El líder de los Sex Pistols, y Alfonso supo que desde ese momento el Alka-Seltzer ya no era bueno para el estómago y que el Valium ya no calmaba los nervios. El progreso y la civilización habían perdido su efecto anestésico. Lo primero que necesitaba para hacer punk era inventarse un alias. La crítica de la sociedad contemporánea empezaba con la destrucción del culto a la personalidad. Había que sustituir los nombres propios por insultos. Alfonso consideró la posibilidad de ponerse Poncho Ojete, pero no le convenció. Él era punk, pero no era naco. Tenía que buscar algo más apropiado. Finalmente se decidió por Fonzie Asshole. La metamorfosis se había realizado. De cualquier manera, no fue fácil vivir como Fonzie Asshole. Cuando salía a caminar por el paseo del Pedregal, su mente se poblaba de posibles actividades punk. Ir a un pub a escupirle un buche de cerveza a un señor de bombín y bigotes de manubrio, ligarse a una linda chica de pelo verde en el mercado de Portobelo, pelearse contra los ebrios porristas del equipo Chills, pasar el día oyendo discos gratis en la tienda Virgin. Desgraciadamente, el paisaje era bien distinto. Fonzie veía a las sirvientas uniformadas que sacaban a pasear perros de cacería, a los albañiles que improvisaban su comida en la banqueta, a las muchachas que lamían asépticos helados. Fonzie Asshole era un punk que demandaba una pelea. Tenía los puños crispados y ganas de pellizcarle la tetilla a un lord para pedirle 5 marcas de cigarros. Sin embargo, lo único que el mundo le ofrecía era un horizonte de perros que meaban largamente sobre los arbustos. Pero no se desanimó. Gracias a los discos de Sex Pistols, Damned y The Clash, aprendió a cantar como si tuviera la garganta llena de pinole. Logró que su rostro adquiriera una expresión desencajada de enfermo de salmonelosis y se mandó traer de Inglaterra lentes de soldador, chamarras llenas de zippers diagonales, tintes para el pelo y alfileres que simulaban atravesar la vejiga. Una vez equipado, viajó a Nueva York y a Londres para visitar el CBGB, el 100 Club,
el Marquis y los demás antros donde el punk salía del horno. Vio a Blondie en calzones color bugambilla. Vio a Iggy Pop encajarse una navaja. Vio a Sid Vicious bailando pogo. Vio a los integrantes del Divo moverse como androides de cuerda. Cuando regresó a México, contaba con los conocimientos necesarios para fundar su propia banda. Repasó algunas biografías punks. Dave Daniel trabajó de sepulturero. Johnny Finger fue expulsado de la escuela por presentarse a clases en pijama. Mick Jones vivió en un orfanatorio desde que sus padres lo abandonaron a los 4 años. En cambio, los amigos de Fonsi tenían el rostro vacuo de bebés que han ingerido una sobredosis de cereal. Sin embargo, en México el punk no podía ser asunto de los marginados. Para eso estaban los hoyos funkis. Los punks se rebelaban contra una sensación de vida concluida, contra la apatía que surge cuando se tiene todo. No hay futuro. Solo los amigos de Fonsi podían criticar los aburridos logros del capitalismo. No le costó trabajo convencerlos de que participaran en esa lujosa experiencia. Así quedó constituido One Way Street. En las mañanas, Alfonso, Geras, Cheto y Pipo estudiaban en la Ibero. En las tardes, Fonsi Ashbol, Billy Bloody, Chet Off y Kevin Pink secretaban adrenalina en One Way Street. My name is Fonsi and I'm an asshole! Woo! Universidad vestidos de punks, tomaron café con roles de canela en Sanborns, se probaron zapatos en Florsheim, preguntaron el precio de un arpón en Deportes Martín. La gente se les quedaba viendo, nadie podía evitar que sus pupilas se desviaran hacia esos 4 fachosos. Por desgracia, nadie decía, ahí están los punks, los rebeldes de las oficinas para desempleados, los que se oponen al Estado paternalista y al welfare. No, la gente cuchicheaba, ¿y esos chavos serán maricones? A lo mejor son artistas filmando con cámara escondida. Cuando empezaron a tocar, pasó lo mismo. El público parecía incapaz de adentrarse en ese sonido que tenía la musicalidad de un sacapuntas eléctrico. Desesperado, Fonsi rompió una botella de cerveza contra los amplificadores y frotó los vidrios sobre su tórax hasta que una diagonal de sangre contribuyó al diseño de su playera. One Way Street comenzó a tener éxito. Al siguiente concierto, el público lo recibió con gritos que antes solo se oían en la lucha libre. ¡Sangre! 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 Fonsi tuvo que volver a usar una botella rota. Al cabo de un mes tenía tantas heridas como un torero, pero a él le valía madres. Además, pronto hubo varias chavas dispuestas a untarle crema de concha nácar en sus cicatrices. Sin embargo, el sentido de su rebeldía seguía siendo ignorado. Cuando empezaron las posadas, Fonsi ya había dejado de soñar en la utopía gandaya. La gente masticaba tejocotes, repartía colaciones, escurría jugo de caña por las comisuras de la boca. El ambiente navideño impidió que Fonsi se rebanara la panza en la posada en la que actuaron. Y lo que es más, aceptó cantar "Entren santos peregrinos". Y lo hizo después de haber interpretado "Fuck Off". Los demás integrantes de One Way Street también sostuvieron velas que les marcaron las manos con lunares de cera. Fonsi y sus amigos supieron que jamás volverían a ser punks. Al salir de la posada, Fonsi quiso ejecutar
madre a unos policías. En ese momento, él rompía con las reglas de la democracia burguesa, pero los policías lo recompensaron con una sarta de macanazos. Cuando la gente salió de la fiesta, lo encontró convertido en un modelo ideal para casos de alarma. Una patrulla se detuvo junto al herido y estuvo a punto de llevárselo a la procuraduría. Por suerte, Cheto llevaba una credencial de gobernación que le había dado su papá, y solo ese rectángulo indicado impidió la detención formal de Fonsi, que para entonces ya era Alfonso. Cada uno de los centímetros de su magullado cuerpo regresó a su verdadera identidad. Con la mejilla sobre la calle, Alfonso tuvo una precisa visión del futuro. Adiós a la vida peligrosa. Al día siguiente se sentaría en una silla de lona con un rifle de diábolos en las manos a vigilar el jardín de su casa, alerta ante las ardillas, los tejones y las ratas de campo que amenazaban con recuperar su paraíso perdido.